Damaris Vázquez, conocida artísticamente como Pepina, es una de las animadoras infantiles más queridas de Panamá. Con su colorido personaje, ha dedicado su vida a llevar alegría, entretenimiento y mensajes positivos a generaciones de niños y familias, convirtiéndose en un verdadero referente del entretenimiento infantil. Desde muy joven mostró una profunda vocación por el arte, la comunicación y el trabajo con los más pequeños. Esa pasión la llevó a crear a Pepina, un personaje que no solo divierte, sino que educa y transmite valores a través del juego, la música y la interacción. Su energía, espontaneidad y cercanía lograron una conexión inmediata con el público. A lo largo de su trayectoria, Pepina ha participado en innumerables eventos, celebraciones y actividades comunitarias, promoviendo valores como el respeto, la amistad, la inclusión y la familia. Más que animar, Pepina deja huellas, construyendo sonrisas, recuerdos y una infancia llena de alegría para muchas familias panameñas. Y esa es nuestra invitada de esta noche en primera persona, mi querida, amada, extrañada Pepina, pero en versión Damaris esta noche. Pues estamos como más lejos de Sí, de lo estamos normal. un poquito lejos, un poquito lejos. Ella estamos en el norte y yo en el sur por acá. Qué gusto la verdad. Y no es, yo tengo que transmitirles esto a ustedes, o sea, es mi infancia. Yo sé que la de muchos de ustedes también allá en casa mueve tantas emociones porque son tantos recuerdos. Gracias a Dios, pues logramos tener por lo menos en mi familia, mis primos y yo, mis primas y yo, mi hermana, una infancia maravillosa. Y con la música de Pepín y Tortón, todavía mejor aún. Y te la sabes, porque él antes estaba Pero por cantando. supuesto, Él no me antes las estaba pongan, porque cantando aquí Junio. quedo y Junio, bailándola Junio. y todo. Sí, porque yo me acuerdo que Julio es el mes más mojado, ¿Viste? etcétera. Sí, Todas te la esas cosas sabes. recuerdo yo. ¿Cómo surge la idea de estos personajes? Porque hubo un vínculo también incluso sentimental, Sí, claro que sí, entiendo yo. pero bueno, primero surge Pepina, Ajá, porque yo estudié teatro, me gradué como técnica en teatro, y entonces de ahí me vino un día las ganas, digo, voy a animar un cumpleaños de ok. una hijada, y me disfracé y fui, allí me salió mi primer contrato. Mi primer contrato salió de esa primera vez, gratis, por supuesto. Usted puede ir Fue como un a mi regalo en cumpleaños ese y caso. hacer esto que hizo yo, ¿cómo no? Claro que sí. Y entonces lo hice. Y de ahí salieron dos y más nunca paré. Y fue Pepina, o sea, desde siempre se llamó Desde el Pepina. comienzo fue Pepina. No sé si recuerdas que los Titanes del Ring, tú llegaste a Sí, ver los Titanes Titanes del del Ring, Ring, bueno, sí. había un payaso que era uno de los boxeadores Ajá, que se llamaba Pepino. ajá. Y yo a la hora que tuve que escoger el nombre, yo, ¿cómo me voy a llamar yo? Pepina. Y era lo que estaba de moda, obviamente. Ah, pero mira, no sabía, y sí, y sí recuerdo esa época, quizá no sabía muy bien los personajes, pero entonces de ahí surge Pepina. Yo trabajé entonces como 3 años sola, y después conozco a Dotón, Ok. que no era payaso, o sea, le fue mal Era porque lo músico. convertí en payaso. Ajá. Les fue mal. La Sí, connotación saquen a ustedes, yo no sé. sí, entonces él empezó a trabajar conmigo, primero me acompañaba con la guitarra, Ok. y Sin disfrazarse. primero sin disfrazarse, y después le digo, ¿tú te quieres vestir? Para que me dice, sí, así que entonces empezamos a hacer el dúo. Ok. Fue una época, Era los 80 esto. sí, estamos hablando del 78, Ah, ok. Finales de los 77, 70 empezando 78, los ajá. 80. Y entonces ahí yo trabajaba muy duro, o sea, trabajaba O sea, habían en contratos. cumpleaños Contratos. Wow. todos los días había cumpleaños. Yo trabajé mucho para la colonia judía y ellos celebraban sus fiestas de cumpleaños en semana, no como acá Pero que se los celebran los fines de cumpleaños semana se sábado y domingo. aprovecha. Así que trabajaba todos los días con ellos y sábado y domingo en los O cumpleaños. sea que no paraban nunca. Así que no paraba nunca. Y era una Pero buena ese era época, mi trabajo. definitivamente. Uh-huh. Ese era mi trabajo. O sea, yo dejé todo y me dediqué, porque yo antes de eso trabajaba en compañía de abogados, en banco, Ok. y yo tuve que dejarlo Trabajo porque era ejecutivo. demasiado, O era sea, dio demasiado. tanto en su momento que hubo que dejar lo que podía hacer en esa época por un trabajo formal, por decirlo Yo de alguna digo, manera. no, mejor vivo de esto ya porque me agotaba también, así es que, y ahí arrancó la cosa, y creo que fue una época muy fructífera, en verdad. Es que viéndolo así y con esa explicación de haber dejado lo que en su momento era pues la estabilidad o el trabajo, tendría que haberlo sido. ¿Cuánto tiempo se sostuvo de esa manera?
Em, Mira, Pepina tiene 48 años, el personaje. Ok, Tiene 48 años, cumplió este año. Y te puedo decir que por lo menos 30 años fueron solamente eso. wow. O sea, eso Ujú. es. ¿Y Pepina es qué? Pepina es una adolescente, Pepina es una niña, Ahora yo me pregunto esas cosas porque a mí me parece, o sea, ahora yo analizando, Pepina era como una adolescente. Sí, Pepina es como, no, yo creo que Pepina es como una cómplice de los Ajá, niños, como una cómplice que le ok, gustan todas las cosas que le gustan a los niños. ok. Atemporal, Ajá, completamente. sí. Eso me gusta. No es que yo estoy viendo, digo, no es la primera vez que nos vemos y que interactuamos, lo hemos visto muchísimas veces, pero ahora yo estoy pues aterrizando y recordando aquella época, las canciones, o sea, ¿cuándo vienen las canciones? Ya Mira, estando en televisión, porque ese es un paso no, también, empezamos antes. primero fueron A las componerse, canciones. comenzamos antes. Esto, como Tortón Franz siempre estaba con su guitarra, Ujú. entonces yo le digo, voy a hacer una canción hacemos canciones de todo, de las cucarachas, de los Sí, 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 me carros, acuerdo de la perfecto. lluvia, de las enfermedades, o sea, le hacemos canción a todo. Y eso yo creo que fue una de las cosas que yo más disfruté haciendo este trabajo, que es componer. ¿No habías compuesto antes? ¿O No, sí? No. antes no. Fue a raíz de Fue esto. allí y Y con surgía, o él, sea, nos sentábamos y en unas horas teníamos una canción. O sea, era un proceso rápido, claro. fluía rápidamente y entonces ya después nos pedían canciones para obras de teatro, obritas infantiles de San Mm, Agustín, de mm. diferentes escuelas. Entonces ya había que hacer 20 canciones para la obra y eso nos sentábamos y ¿Y se entregaba el producto. cuándo viene el primer LP? Sí, cuando yo le digo a mi mamá un día, mamá, ¿tú sabes qué? Estoy pensando que toda esta música, como yo hago esta música, tengo que grabar o algo. Y yo voy a hacer un disco. Entonces dice mi mamá, ¿eh? ¿Y tú sabes cómo se hace eso? Le digo, no, pero yo Y voy a en una época averiguar. que está, porque ahora todo es también más accesible. En esa Ahora tú época, pones que cómo se hace una exacto, y te lo grabación y te dicen de una sale. vez, te cambian la voz, todo, o sea, No, 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 en ese tiempo no. Así que yo averigüé, Balito Chan me guió en ese tiempo, el gran Balito Chan. Y esto, pues nos metimos en el estudio a grabar. Yo me fui con mi grabación a Estados Unidos sin saber para dónde iba. Había hecho a una cita, masterizar allá, sí, había hecho una cita por teléfono y me fui aterrada. sin saber ni siquiera que... Llegué allá, me encontré con la gente súper nice, la gente le encantó la grabación. Trabajamos cuando yo regresé con mi cuestión lista para empezar a hacer los LP y los acetatos. Wow, Eso fue toda una aventura. pero por supuesto. Y en ese momento, bueno, hemos visto cómo inicia el personaje, cómo va evolucionando, cómo llega la música, pero cuando estemos de vuelta, porque vamos a irnos a la primera pausa, quiero hablar cómo llega la televisión. Ok, Porque Pepín y Tortón sí fueron disruptivos en cuanto a ese contenido que había en televisión y de alguna manera también se convirtieron en las caras, porque en esa época el caras canal de más joven, Telemetro. que era Telemetro, empezó a promover sus caras, el talento nacional, a través de su pantalla, y Pepín y Tortón fueron parte de esa pues primera generación de ese canal en ese momento. Vámonos a la pausa y regresamos de inmediato aquí en primera persona junto a Damaris, nuestra querida Pepina. Ya venimos. De vuelta en primera persona y esta interesante conversación junto a Damaris Vázquez, que no he dicho el apellido, Damaris Vázquez, nuestra querida Pepina, que hoy pues nos está recordando cómo surgió el personaje, cómo se grabó ese primer disco, pero ahora vamos a ver cómo es que llegan a la televisión, cómo se da ese paso. Eh, ya nosotros estábamos haciendo giras al interior, giras a las escuelas. O sea, O sea, a nivel era, nacional la sí. cosa. Fue una Y, fiebre. y entonces el canal nos llama para decirnos que estábamos haciendo un revuelo, que todo el mundo hablaba de Pepinito Ortón y que ellos querían ver la posibilidad de que estuviéramos ahí, que hiciéramos un programa. De Wow. nuevo yo me quedo y que, ¿Cómo es esto? Sin ¿cómo siquiera yo voy a saber. hacer eso si no tengo la menor idea cómo se hace un programa de televisión? Pero llamé a mi mamá y le dije, mamá, adivina, nos llamaron de Telemetro La para que mamá hagamos que un ¿y programa ahora de en qué te vas a televisión. meter? Dice que, ay, Dios mío, qué barbaridad.
Yo digo, y yo no sé cómo hacer eso, pero yo voy a averiguar. Pero Y obviamente hay un productor. no, en ¿No? ese tiempo, No, sí, Tania nos querido, contó eso, no había nada de eso. no había nada de eso. Uno mismo Ni editaba, uno mismo grababa, productor, uno ni mismo... editor, ni nada, ni quien se encargara de llamar a la gente como ahora. Pero antes de No. llegar a eso, antes de pasar a cómo fue eso, porque eso es una escuela definitivamente. ¿Cómo se dan? Porque ahora las redes sociales, o sea, no podemos dar, y para que todos nos ubiquemos, porque también los que tenemos los años, nos olvidamos de las cosas. Estamos muy actuales también. Hoy por hoy, que algo sea un fenómeno, nos damos cuenta porque en las redes sociales llegó esto a Colón, llegó a Chiriquí, no sé qué, pero en esa época era de boca en boca prácticamente, o a través de la radio. Era la referencia Y las directa. referencias, y así recorrieron el país. Sí, así fuimos. No, nos contrataron empresas de productos para niños. Te estoy hablando de snacks y ese Sí. tipo de cosas. Ujú. Para que fuéramos a escuelas. Entonces yo armaba paquetes. En ese tiempo nadie iba a las escuelas. Yo dije, bueno, esa gente no puede venir, nosotros vamos entonces a las escuelas. Claro. Y empecé a tener paquetes en que nosotros íbamos al recreo a ofrecer algo o hacíamos un show en la escuela y eso empezó a resultar. Eso empezó a resultar. En ese tiempo estaba el Camaleón, no sé si te acuerdas del periódico. Sí. Se asociaron con nosotros y se fue asociando la gente y yo digo, bueno, esto es bingo, esto es lo que es. Entonces nos llaman y yo le digo que sí. Y yo digo, ¿qué vamos nosotros a hacer ahí? Exacto. Aterrada. Y me dice, Fran, vamos a hacer como si fuera un cumpleaños. O sea, vamos a armarlo como si fuera un cumpleaños. Y eso era los fines que de tiene semana. juego, que tiene canción, que tiene... Lo filmábamos el sábado en la mañana. Ajá. Bueno, sí. Nosotros primero tuvimos un espacio dentro de Sábados con Martínez Blanco. Recuerdo. Así entramos. Y eran media hora, pero al mes nos dijeron Fue el que éxito, no obviamente. podíamos seguir allí porque estaba don Víctor que le iba a dar Le estaban robando el show. un ataque. Porque el estudio se llenaba de niños y de Ay, mamás Dios y mío. se empujaba la puerta y se formó Don un Martínez Blanco, que revolú. tuve la dicha también de conocerlo, era una persona Lo especial. máximo. Sí, pero era una persona Sí, especial de- también, tenía su talento, carácter. sí señor. Sí, sí, sí. Y sí. él dice, no, porque ya no tengo mi público. Así es que nos dijo, pero queremos que tengan una hora sábado en la mañana. Nosotros no podemos ni con media hora y vamos a hacer una hora, esto va a ser un Un desastre. cumpleaños de 1 hora en televisión, pero se pudo. Seguimos, o sea, inventábamos sketch, inventábamos... Y ustedes mismos, como decía hace un momento, tenían que producir ese contenido. O sea, obviamente alguien grababa, ¿no? Había los camarógrafos, pero después tenían ustedes nosotros la edición. buscar los invitados, perdón, nosotros buscar los invitados, todo, Wow. escoger los niños del público, o sea, éramos lo que hacíamos, todo era agotador, y cuando terminábamos ahí, era sentarnos a editar por horas, porque no se editaba en computadora, Sí, se era editaba por corte. con cassette de 3/4. Y la perilla acá, y que se mueve, y el cuadrito ahí, que la persona cuando queda congelada, Nos volvimos, retirando la cédula. mira, ¿Y qué pasaba con los cumpleaños en ese momento? seguían los cumpleaños. Wow, Durante o sea, no la paraban semana y nunca. todo seguía. Y entonces Orman se quedaba conmigo Sí, porque Orman editando hasta Entró. las 4 de la mañana. entró en la ecuación Orman también en su momento. Sí, porque filmábamos, ahí entonces empezamos a filmar el programa los viernes en la tarde, Ujú. editábamos y salía al día siguiente en la mañana. Así que nos quedábamos hasta las 4 de la mañana para que el lip sync fuera exacto de Sí, las sí, canciones todo y quedara toda la perfecto. historia, ¿no? Así que fue una pelota, aprendimos mucho también. Pero por supuesto. Muchísimo. ¿Y al aire estuvieron cuánto tiempo en televisión? 12 años ininterrumpidos. Con todo 12 el años crecimiento del canal, porque ese ininterrumpidos. canal empezó por el 80 y algo, 81, Sí, no recuerdo, 80 y pero algo, nosotros por sí. ahí. Así es que esos 12 años fueron, ahí fue una avalancha, ¿no? Una avalancha y una época de oro también para Pepino y Tortón. Y era todo tan diferente también en cuanto al contenido que se ofrecía a la audiencia. Había una franja para niños que era en la mañana, Sí. incluso los días de semana, porque los sábados en la mañana era full niño, me parece, hasta la tarde que verían entonces películas o series Sí. y demás. Pero los días de semana incluso había contenido para En las niños. O sea, tardes. había algo que ofrecerle a una niñez y una juventud también, ¿por qué no? Que era muy sano. Ahora era los muy niños diferente. tienen que ver novelas. Dios en mío, las eso es una cosa tardes. terrible. Sí, en las tardes y no hay un programa. Mira, algo que sucedió fue que los niños tenían a sus ídolos Ujú. que
que tenían su misma cultura y su misma idiosincrasia. Entonces, para ellos podían tener a Pepina y Tortón, que eran los ídolos que veían en televisión, pero los podían tener. Por eso se formaba la rebatilla Mejor y la no lo has podido empujadera. decir y así lo estoy sintiendo. O sea, yo veía, y tengo que decir, cuando llegué y lo decía al inicio del programa, esta es mi niñez. Porque sí, crecí escuchando Enriquellana también, porque era Claro. Pepina y Tortón en esa época y Enriquellana, y verlos en televisión y después ir al cumpleaños de mi prima, porque fueron a 2 cumpleaños de una de mis primas, y eso era la locura, o sea, era una revolución porque realmente eran tus ídolos. Sí, Y los entonces, tenías ahí de carne y hueso frente a ti. sí, imagínate cuando llegábamos a las escuelas, o sea, eso era Una locura. cuando llegábamos a Colón, que es una de mis ciudades preferidas porque el público colorense es muy maravilloso, auténtico, sí. pero es maravilloso. Cuando llegábamos a Colón, a la arena, en ese tiempo estaba, eso estaba abarrotado, y cantaban a coro, o sea, era impresionante la gente de Colón, cómo nos recibía y cómo nos contrataban para cumpleaños y para todo. O sea, ellos se privaban de lo que fuera por pagar, porque cobrábamos más por ir a Colón. Claro, sí, la Y entonces distancia. En ellos esa se época no daban- había autopista. Olvídense de eso. Era, Era hora y media pues de sí, ida. claro. Y yo, Y con esa carretera bonita, me imagino que estaba. pero la gente era hermosa. Entonces ya nos invitaban a ferias, todas estas ferias de Santiago, de no sé Ajá. dónde, nos invitaban para el día, para hacer, por ejemplo, no día de que día infantil, pero sí reservaban una hora o un espacio para que los niños fueran con sus padres. Y ahora que este fin de semana viene también, eran de los queridos de Teletón. Ah, o sea, no, ahí era- estábamos Tenía su año espacio tras propio. año tras año en Vamos, Teletón. vamos a irnos a la pausa, Damaris, pero vamos a ahora, cuando estemos de vuelta, a saber qué ocurrió después. Porque sí, hubo un impasse, un cambio de todo en la televisión, en la economía, en muchas otras cosas. ¿Cómo impactó eso y qué ocurrió luego con los personajes de Pepín y Tortón? Nos vamos a la pausa ya la última de esta entrevista, esta conversación amena junto a nuestra querida Damaris Vázquez, Pepín. Ya volvemos. De vuelta en primera persona junto a nuestra querida Pepina. A ver, anécdotas me imagino que hay muchísimas, Damaris. Y contabas una hace un momento que yo me imagino que estaban aterrados. Estábamos cuando eso aterrados. ocurrió. Estábamos en Pedregal, llegamos a un cumpleaños normal, tranquilitos, y empezamos a hacer el show. Cuando salimos, todo Pedregal, ya estaba ahí en la calle, nosotros salimos Se enteraron, se corrió la Así. voz y todo el mundo llegó. y nos trepamos al carro, adiós, nos trepamos al carro, y se acordarán, Ay, Pepina, se O sea, con acordarán, esa canción Pepina, cerraban el programa se siempre. acordarán de Pedregal, y la gente acá y acá, y movían el carro así, Y allá el va busito, eso. y se levantaban las llantas, Dios. así, para un lado y para el otro, Tortón, Pepina, Orma adentro, el equipo se movía para todos Cayéndose lados, todo allá había un adentro. muerto, aquí va un muerto, hasta que la gente paró y no pasó nada, gracias a Dios. Un día también tuve mucho miedo, ya ahora, hace 2 o 3 años, Ajá. llegué ahí en la avenida Balboa, ahí al lado de Raleigh hay un edificio que hay un estacionamiento grande, Ujú, ujú, y ahí estaban haciendo skating. ujú, Muchachos grandes, pues, ujú. haciendo skating. Cuando yo llegué a hacer una presentación, yo iba de Pepina, Ujú. me parqueo y digo, ¿cómo yo me voy a bajar aquí? Porque eso estaba lleno de muchachos. Ujú. Yo, ay, Dios mío, ¿cómo me voy a bajar? Digo, bueno, me bajo y me descubren, me ven Ay, al Dios pelado. mío. No es que no puede pasar desapercibida. ¡Pepino! ¡Pepino! Y todo el mundo- Todo el mundo para acá. con la cosa. Y yo me imagino la que así skate. como el bus, entonces la persona. Y empiezan los pelados. Manito, que orejita, Quita cabra, todos a la vez. Y yo así, ¿ves? Yo, ay, Todos Dios mío, skates, estoy solita aquí. todos ¿Qué va a patinando pasar? por allá. Y entonces, hey, Pepina, pero ¿cuándo tú vas a volver a la televisión?
Y yo dije que no, que dice, hey, mis hermanitos ni tienen nada que ver en la televisión, gritaba. Ni hay. Pero y Dice, es la antes verdad. era que superhéroe y usted era superhéroe y ahora no hay nadie, no Y sé es qué. la verdad. Oye, y después que, bye, Pepina. O sea, se portaron de bien. Tan Se bien. te Yo quitó estaba el miedo aterrada. claro, pero por supuesto ves la avalancha de estos opresores, piensa cualquier otra cosa. ¿Qué pasó luego? O sea, ¿en qué momento cambia? Digo, la televisión cambió. Hubo muchos cambios en Sí. la televisión. Muchas cosas dejaron de ser lo que en su momento fueron y en la época de oro también de la televisión. ¿Qué pasa después? Bueno, pasaron algunas cosas internas. Por ejemplo, ellos empezaron a crear otra fórmula. eh, eh, entonces trataron de que el programa no fuera solo para niños, sino también para niños y jóvenes. Mm, Y esos son dos no targets funcionó. No, no distintos. puedes mezclar. Eso duró como 2 meses. Y nosotros decidimos salir porque o sea, ya nos sentíamos incómodos con la situación. Mm, Ahí se separan Pepín y Tortón mm, al salir de la televisión. Y entonces yo decido, bueno, yo voy a seguir siendo Pepina, pero voy a hacer Pepina y su show. ok. Sí, recuerdo Eso que fue sí. duro, eso fue muy duro. Así es que empiezo a hacer Pepina y su show y empieza a resultar. Y empieza de nuevo la ola, El auge. la bola de nieve de nuevo. Y yo digo, bueno, esto resulta. Así es que, y hasta hoy es Pepina y su show. Continúa, Pepina. Hace unos años hubo, y lo comentábamos hace un momento, y me voy a permitir porque fue algo público, Ujú. se estaba preparando un show, Estábamos en un show, estaban en el show, ¿verdad? Que me corregiste hace un momento, estaban en el show y bueno, y ocurrió un un accidente. accidente que ha sido muy, muy lamentable y desde aquí, bueno, nuestro cariño también y respeto, además de toda la admiración siempre por Franz. Eh, Él ha estado, obviamente, pues obviamente no queda igual. Fue muy, muy Un golpe fuerte como esto fue el impacto que él recibió y él quedó afectado porque se afectó la columna. la columna, exactamente. Así es que él puede hacer muchas cosas, pero por ejemplo no puede ya tocar guitarra ni tocar flauta, que eran los instrumentos con Y los su que él vida. trabajaba. Mm. Ujú, con los que él trabajaba. Así que han sido unos años duros y para mi familia también, porque mis hijas, entonces, ese es su papá, ¿no? Así que Claro, ustedes están se atentas vieron, a él, a exacto. todo lo que necesita. Y una de tus hijas siguió los pasos de ustedes durante una Sí, época y Frances, estuvo junto a ustedes. sí, Frances, que es la que recuerdan. Frances siguió Tenía mucho carisma también. en el tema de los niños, la música, y en Estados Unidos inclusive trabajó mucho en esa línea. Ah, ok. Entonces ella está radicada ya. Está allá. Ujú. Un saludo también a Francia, muy especial. ¿Cómo? Aquí siempre en este espacio del programa pedimos que la persona pues, se defina en 3 palabras. Aquí vamos a hacer algo diferente hoy. Ok. Y te voy a retar a que me digas similitudes o diferencias, si las hay, entre Pepina y Damaris. Porque el alter ego se alimenta muchas veces de la persona y hay características. ¿Eso pasa con Pepina? Sí, yo pienso que las dos son intensas, muy intensas, eh, muy exigentes. O sea, porque yo me veo y no, que te diga Orman, comes pepina de jefa. Ah, Dios mío, aquello es de terror. pero tengo que traer O una sea, aquí para que hable de muchas si cosas. hay errores, yo dije, aquí, te digo al público, aquí vamos a tener que mandar un memo porque esta parte no era así, Y señora. no era relajo. Así, o sea, y creo que adictas al trabajo. Soy adicta al trabajo. Cuando no estoy de Pepina en mi otro trabajo de oficina y cuando estoy de Pepina, o sea, creo que tengo toda la fuerza del mundo, que ya no es igual que antes y quiero dar más, más, más. Yo misma me reto, por ejemplo, si puedo hacer esa función y mi familia es la que me tiene que decir, Parar mi como esposo, que de que no con calma, puedes. con calma. No puedes, cálmate, no sé qué, eso no, o me dicen, esa presentación no te O a conviene, veces hasta no delegar. puedes salir, vas a cantar en pleno sol, no sé qué, ya no puedes hacer eso. O sea, hay condiciones que ya no me puedo dar el lujo de... Que uno siente, sí, yo voy, pero no. Alguien Ujú. tiene que decir, espera, ¿el personaje en algún momento tragó a la persona? Sí, ¿En qué sentido? ¿Cómo sí, fue? porque era tanto, o sea, eran tantas presentaciones, tan seguido, que a veces no había día de descanso. Entonces,
cuando estoy despierta es Pepina, Pepina, en ese tiempo, ¿no? Pepina, 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 y cuando llegaba era dormir y descansar, porque No al había día un espacio para siguiente, Damaris en ningún momento. al día siguiente de nuevo había presentación. Por ejemplo, el tema de la voz, que cuando los artistas cantamos, a pesar de que tienes buena voz y demás, vas sufriendo un desgaste. Claro, claro. Vas sufriendo un desgaste y va pasando la edad y Todos vas tienen sintiendo. va cambiando incluso la voz. Claro, entonces así que yo tenía que, por ejemplo, estar en el médico para que me inyectaran antiinflamatorios constantemente por el tema de que tengo función mañana, doctor. O sea, los doctores dicen, Y que suspendes, no puedo, nunca podía siempre parar. la dejabas para después, Sí, siempre para después. porque uno de los secretos de Pepín y Turtón es que nosotros nunca dejamos plantado a nadie. Siempre acudían a los compromisos. Nunca. Es como, por ejemplo, si yo me comprometía en Navidad, por ejemplo, que es una época altísima, yo me comprometía contigo para un cumpleaños y después me llamaba el banco, no sé cuál, que yo podía cobrar Claro, mucho más. porque era una presentación masiva. Ujú. O sea, yo no te llamaba a ti y dije, mira que no voy a poder, no. Ya, o sea, yo misma Ese es me compromiso. perjudiqué. Claro. Entonces, respetábamos mucho los compromisos y sí me comió Pepina. Ya veo, ya veo. El tiempo, pues lamentablemente se nos ha acabado en esta ocasión, pero entiendo que continúa Pepina vigente, ¿no? Sí, Pepina Se está mantiene. trabajando y bueno, Pepina tuvo que entrar en las redes sociales. Con su Canal propio de canal. YouTube, ajá, Pepina Show, @PepinaShow, y apanicada, eso fue durante la pandemia. pandemia. Yo digo, ¿cómo hago para filmar? Ahí tu camarógrafo se están riendo de mí. ¿Cómo hago para filmar esto? Y ahí en la casa una mi vez esposo más. y yo con los celulares y no sé qué, para poder Esa es la sacar. ventaja que hay ahora. La tecnología nos llevó a tal punto que ya nos hace accesible incluso eso, que Sí. son herramientas de trabajo. Pepina Damaris, Pepina Damaris, lo que sea, qué gusto. De verdad, Para siempre mí me da muchísimo también. gusto. Es una persona que también irradia un magnetismo muy especial, muy, muy positivo y es muy tierna, muy dulce. Eso es muy lindo. en las Gracias a ti, personas. porque eso es porque eres un fan y porque me veías cuando Pues estaba sí, chiquito. sí. Igual que los que están Aquí allá tengo- atrás, usted viera allá atrás, el camarógrafo. Y es que esos son los privilegios también de esta profesión. Me ha tocado, así como mencionaste a don Martínez Blanco, a don Celiano Fonseca, a mucha gente que crecía admirando en la televisión, en la música, en muchas áreas, y la oportunidad de tener una conversación, porque más allá de una entrevista es una conversación, Y saber los secretos. es un Porque privilegio entonces aquí uno tiene que abrirse Pues y decir claro. cosas que la gente no. que no saben. Los Exacto. secretos. Gracias, Damaris. Muchísimas gracias. Bueno, Y gracias a ustedes, a como ustedes. siempre, muchísimas gracias por acompañarnos también en este espacio. Este contenido también lo puede ver las veces que quieran y compartirlo a través de la plataforma YouTube. También tenemos nuestro canal como Pepina en Hispania Media TV. Será hasta la próxima.